Primero, dos movimientos literarios, que eran el modernismo y el vanguardismo. Esos dos, modernismo y vanguardismo. Luego, el formalismo ruso y lo que vimos la semana pasada sobre el marxismo y la literatura. Además, un poco sobre la generación de los 40, que es lo que vamos a ver un poco hoy, de manera general, y eso sería. Se los voy a enviar en el transcurso de la semana para que lo resuelvan. Y el próximo sábado no tienen que conectarse. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna duda. ¿Quedaron claros los temas? Bueno, cuando nos referimos a la generación de los 40, ¿y qué tiene que ver eso con el enfoque más social o más marxista sobre la literatura? Número uno, podemos decir que cuando hablamos de la generación de los 40, quiere decir un grupo de escritores cuya producción se dio en Costa Rica y principalmente en la década de 1940. Ahí se ubican a esa mayoría de escritores y escritoras. 1940 en Costa Rica. Entonces, es en esa época y costarricenses. Digamos que es como un movimiento literario. No es como que estrictamente ellos empezaron a escribir en esa década. Tal vez ya desde antes habían publicado cosas, pero punto de vista de la crítica literaria, se agrupa en esa década. ¿Ok? ¿Y qué relación tienen estos con esas ideas del marxismo y la literatura, como en los términos en los que lo vimos nosotros? En realidad es un grupo de ellos, un grupo, el que muestra tanto en sus obras y en su pensamiento esa orientación más social, más de concebir la literatura como un arte de denuncia de las condiciones sociales en las que vive la mayoría del pueblo. ¿De quiénes estamos hablando aquí específicamente? Esta parte de la generación de los 40 en Costa Rica agrupa a los siguientes escritores y escritoras. A Carlos Luis Fallas,
Joaquín Gutiérrez. Fabián Dobles también. Fabián Dobles. También ahí se ubica a Adolfo Herrera García. Con Carmen Lira, ahí yo lo ubico aquí por la temática, pero tradicionalmente se le ubica como la generación que estaba antes, la del repertorio americano, porque ella venía escribiendo mucho antes de los 40, pero comparte muchas preocupaciones de esos escritores. También. Profe. Sí. Y Luisa González Gutiérrez también, ¿no? También. Joaquín Gutiérrez también. Podemos decir que son esos escritores y esas escritoras las que pertenecen a esta agrupación o a esta parte de la generación de los 40 cuyas obras tienen, digamos que, tres características. Lógicamente, la manera de escribirse, el enfoque de las temáticas, la relación de ellos con la política iba a ser diferente en cada caso. No todos piensan que escriben de la misma manera, pero sí comparten algunas preocupaciones. ¿Okay? Por eso es que se afirma como un grupo vinculado a una especie de generación, porque comparten las mismas preocupaciones. No quiere decir que escriben igual y que piensan todo igual, ¿no? Pero comparten algunas preocupaciones y tienen una visión similar de la literatura. Entonces, la primera característica, ¿cuál es? Número uno, estos escritores y estas escritoras conciben la literatura. Un momento. Ellos y ellas concebían la literatura o las obras literarias como un arte de denuncia acerca de la realidad política y social del país. Sus obras expresan una crítica a la explotación, a la corrupción, a la pobreza y a la desigualdad. En sus obras, justamente ese sentido de denuncia se expresa al querer o al retratar una sociedad dividida en clases sociales, donde unos pocos son los que tienen los medios de producción, tienen el dinero, tienen el poder, y la mayoría de la sociedad es víctima de ese poder, es explotada.
Entonces, ven ustedes que para estos escritores y escritoras no es suficiente o no, o digamos, ellos no se conforman con concebir la literatura o el texto literario como simple goce estético, como simple manejo de las palabras para producir placer, etcétera. No conciben la literatura desde el punto de vista tampoco como un mero entretenimiento, sino como una forma de denuncia social. La segunda característica tiene que ver con el papel del escritor, del creador y su relación con su obra. Para, para ellos y ellas, digamos, tiene que haber un compromiso de parte del escritor y ese compromiso tiene que verse expresado en sus obras. Un compromiso con cambiar esa realidad de opresión, de desigualdad, de pobreza que hay en el país. Entonces, hay un vínculo ahí entre la vida y de los escritores y sus obras, ¿verdad? Y por último, entender también que ellos concebían el texto literario o la literatura no solo como una crítica, sino también como un mecanismo de concientización para transformar la realidad. Se supone que ellos tenían presente esas, esas temáticas de sus obras, pero con, ofrecían una posibilidad de lectura a las personas que las abordaran. ¿En qué sentido? En el sentido de que quien, quien tenía acceso a estas obras podía tomar conciencia y, y luchar para transformar las situaciones de miseria y de explotación que se vivían. Entonces, hasta en cierto sentido, la literatura es un arma de transformación social. Desde el punto de vista de algunos escritores de esta gente, esos escritores y escritoras de esta generación, de estos que yo mencioné, esa era su visión. eh, Poder llegar a un grupo de lectores, que esos lectores a través de la lectura de sus obras fueran conscientes y poder transformar la sociedad. Ellos sí creían en un cambio, creían en los ideales del socialismo y de una sociedad diferente. ¿Ok? Muchos de ellos creo que todos estos eran comunistas. El Partido Comunista Costarricense, que se fundó en los años 30. Entonces, en cierta forma, era un llamado para las personas a unirse a sus luchas y a buscar esa transformación de la sociedad. Entonces, ahí podemos ubicar obras como Mamita Yunai, que habla de la corrupción política que se vivía en el país, del maltrato a los indígenas. Y ese retrato de la corrupción política también expresa
una crítica al mito de la democracia costarricense, porque esa parte es cuando ya están en las elecciones y tiene que ir un delegado del Partido Comunista ahí a ver el proceso y él va ya con la idea de que las elecciones están amañadas, están corruptas. Entonces, hay una crítica a eso. Y luego hay otra parte, la principal, que es mostrar una, las condiciones en que vivían en aquella época los trabajadores de las bananeras. Casi eran consideradas condiciones infrahumanas. Entonces esa novela tuvo esa característica, por ejemplo. Otra se llama El sitio de las cabras de Fabián Dobles. Desarrolló una temática más campesina de cómo en los rurales van desplazando poco a poco a los que menos tienen. Y bueno, el tema de Carmen Lira también con esa obra que les dije, Bananos y Hombres. Así encontramos también obras de Joaquín Gutiérrez, que es conocido por Cocorí, pero tiene muchas más, como Murámonos Federico, La hoja de aire, Puerto Limón, Manglar. Él tiene unas crónicas muy interesantes de cuando fue a la Unión Soviética, cuando fue a Corea. Y Adolfo Herrera García, que tiene una novela que se llama Juan Varela, es un viaje a la degradación de, de un personaje que es víctima de las fuerzas sociales dominantes desde diferentes puntos de vista. Entonces, por ahí es más o menos un poco estas obras. Ahora, hay otro grupo, me apagan el micrófono, por favor. Ahora, hay otro grupo de escritores y escritoras que publican publican también en esta época, pero sus preocupaciones no son tan identificadas con lo social como los que yo acabo de mencionar. Tienen otras preocupaciones y son del criterio de el arte por el arte. Son más íntimos en cuanto a expresar las angustias psicológicas, personales. Es un registro más personal, ¿verdad? Y más pesimista, más nihilista, no es tan con esa fe en la transformación, más bien son pesimistas ante la realidad. Estamos hablando de Max Jiménez Huete. Max Jiménez escribió El Jaúl, El domador de pulgas, también fue poeta, fue pintor. Ahí encontramos también a Yolanda Oriamuno, a Eunice Odio, a José María Cañas. Ojo, no es que ellos en sus obras dejen de ser críticos, sí, sí lo son, pero como les dije, se diferencian un poco de la otra vertiente más socialista porque ellos pues, son pesimistas ante la realidad. Ellos creen que, que el cambio no se va a dar, que más bien la sociedad avanza hacia el precipicio y que las obras literarias son concebidas como un terreno para expresar esa desilusión también. Y digamos, no creen o no les interesa esa idea del arte como un vehículo para transformar la sociedad o la lucha o dar una lucha contra las condiciones de explotación, ¿no? Ellos son eh, más de la parte, digamos, concebir el arte desde el tema del goce estético. Ahí encontramos obras como La ruta de su evasión, de Yolanda Oriamuno, de José Marín Cañas, está El infierno verde, está Pedro Arnáez,
Tula Imposible. Encontramos también de Max Jiménez, El domador de pulgas, El Jaúl, ya lo dije. Eunice Odio, que es una poetisa, muy buena, se la recomiendo. Y eso es básicamente la importancia que tuvo este grupo de escritores, dividido como en dos bandos, digamos, los más socialistas, los más sociales y los más psicologistas, si se puede llamar así, se lo llama Álvaro Quesada, que es el máximo estudioso de esa generación. Hay un libro que habla sobre la generación de los 40 en Costa Rica, solo ese periodo se lo recomiendo. ¿Por qué los 40? ¿Por qué esa época tan? Porque fue una época muy importante, de muchas transformaciones, muy convulsa. Todo el tema de la lucha por las garantías sociales, el código de trabajo, eso dio pie a que las ideas de cambio social se fortalecieran, que contagiaran a buena parte de la población. Y bueno, los ricos, los poderosos tenían que ver cómo luchaban contra eso. Entonces se dio todo el conflicto de la famosa guerra civil del 48, que digamos, entre la narrativa o lo que se cuenta que fue esa guerra o ese conflicto fue entre los figueristas y los calderonistas. Entonces la iglesia y el Partido Comunista se alió con los calderonistas y los figueristas los acusaban a esta gente de promover ideas de izquierda y no sé qué, no sé cuánto, pero en el fondo fue un conflicto para ir quitándole fuerza a estas ideas de cambio social y fundar una nueva, como una segunda república, que eso fue lo que se llegó al final, digamos, con la Constitución, con, con una serie de mecanismos, ¿verdad? Pero sí, fue una época convulsa y que a nivel literario, pues como ya lo hemos dicho acá, los escritores no son de palo, no están sordos ante lo que pasa en el país. Entonces, esas situaciones, además a nivel mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con los diferentes conflictos, todo eso es caldo de cultivo para que los escritores de una u otra forma se vean impactados y en sus obras se vaya plasmando poco a poco eso. No sé, algún comentario, alguna pregunta. Profe, yo creo que usted lo va explicando todo muy claro. Bueno, en mi opinión personal. Ok. Bien. Vamos a escuchar ahora qué nos pueden decir sobre Luisa González. Adelante. ¿Qué les pareció un poco la vida de ella? Profe, no sé si es a mí solamente que me toca, pero si no para iniciar. Adelante. Ok, bueno, a mí me llamó mucho la atención, bueno, que Luisa González era una educadora, que ella, inclusive desde pequeña ella sentía como que algo no andaba bien, ¿verdad? Que ella sentía como que había mucha presión y todo, ¿verdad? Entonces, hasta que ella inclusive conoció a Carmen Lira, como hizo la educación siendo maestra, y Carmen Lira le dio un librito, ¿verdad? Donde ella explicaba todo lo que era el manifiesto comunista de Marx Engels. Entonces ella empezó a ver como que ¿verdad? Lo que ella pensaba tenía un fundamento. Entonces ella empezó a luchar a la parte de los comunistas para tratar de luchar por el pueblo, ¿verdad? Y más que todo también por lo que era la mujer, ¿verdad? Que era muy oprimida y lo que es lo de las bananeras, todas esas cosas, ¿verdad? Que yo inclusive pensaba
soy sincera porque yo trabajo en Bananera y siempre he escuchado la parte positiva de Standard Fruit Company, por ejemplo, y no sabía que en el tiempo pasado oprimía mucho lo que eran las bananeras y que hubo una lucha tan fuerte. Sinceramente esa parte no la sabía. Entonces, en ese tiempo se hizo, ¿verdad?, una huelga grande, y inclusive lo que fue Standard Fruit Company tenía también el apoyo del gobierno al extremo que Luisa, eso me llamó también demasiadísimo la atención, que lo que fue Luisa fue quitada, ¿verdad?, de lo que fue el Magisterio de Educación. O sea, ella después de ella no pudo ser educadora básicamente, porque en ese caso el ministerio, o sea, la veía que ella como una rebelión, ¿verdad? Entonces no la permitió seguir estando en lo que fue la educación. Ella siguió con la lucha, y la lucha fue tan grande y al final de cuentas siempre ellos perdieron, ¿verdad? En un momento tuvieron que inclusive andar, ¿cómo es la palabra? Bueno, escondiéndose, ¿verdad? Prófugos. Y un dinero que tenían, porque ella también era como la secretaria del grupo, de los comunistas, entonces tenía que darle inclusive pasajes para las personas, para que regresaran a sus hogares, en ocasiones hasta para que se escondieran y comieran un tiempo, porque si regresaban, algunos hasta los maltrataban. Entonces ella siguió con la lucha y siguieron tanto, ¿verdad?, en el proceso, porque se peleaban, como le reitero, que fueran mejores garantías sociales, ¿verdad? Porque ella inclusive visitaron a unas bananeras y había unas que, por ejemplo, ellos veían, ¿verdad?, unas mujeres que estaban muy, muy necesitadas, y debido a eso es que ellos trabajaban ahí, pero eran muy obligadas a lo que decía el profe correctamente, que trabajaban básicamente muy, muy mala, como infrahumano, ¿verdad? Todo. Entonces, ellos siguieron con la lucha y inclusive ella formaron un partido para poder, como para poder poner frente, ¿verdad?, ya a la lucha como más, ¿cómo sería la palabra? Como más formal, ¿verdad? Y entonces ahí ella también fue postulada para que fuera presidenta del grupo, ¿verdad? Al final fue, o sea, no pasó, pero ella en toda la vida de ella, en todo momento estuvo luchando, ¿verdad?, para que las cosas se dieran. Y también, bueno, ahí en la misma organización se creó, en el Partido Arcuandista Popular, se creó una organización denominada la Alianza de las Mujeres Costarricenses, y ella era la responsable, ¿verdad? Ahí inclusive ellas mismas inmediatamente también se unieron al grupo de que era, como dicen, fuera de Costa Rica, ya nacional, ¿verdad?, para que internacional, para estar con la lucha, ¿verdad? Y ella en todo momento fue lucha tenaz de toda su vida, y murió a los 68 años, y lastimosamente no le permitieron seguir siendo educadora. Pero realmente, profe, me quedé asombrada de todo lo que ella hizo, ¿verdad? Y que me dolió más saber que el mismo magisterio la hubiera quitado, viendo que ella más bien estaba luchando por algo que era justo, y que ella estaba diciendo que había que enseñar, ¿verdad?, las cosas críticamente, enseñándole a los estudiantes, ¿verdad?, lo que estaba pasando y cómo pasaban las cosas. Sin embargo, no se lo permitieron, más bien la quitaron, ¿verdad? Y entonces, y que hasta en ese caso fue cuando Carmen Lira escribió lo de Bananos y Hombres, porque conociendo toda la historia, ¿verdad?, lo que fue lo de las bananeras. Básicamente, profe, sí sería, yo sé que igual todos tienen que comentar, pero sí, me llamó mucho la atención, como le digo, y reitero, que yo todo el tiempo defendí mucho, ay, mira, estándar, y uno ve que pues uno tiene un trabajo, yo trabajo en una bananera, que uno tiene garantías sociales, que todo es muy bonito y pues sí gana su dinero, pero uno no sabía todo el trasfondo de toda la lucha que hubo anteriormente, ni tampoco cómo trabajó la gente anteriormente. Uno ya llegó a la parte bonita, por ejemplo. Sin embargo, aquel día que estuvimos comentando también sobre que uno recibe un salario y no una ganancia sobre el producto final, entonces lo deja uno pensar demasiado. Muy bien, muchas gracias. Muy buen comentario. ¿Alguien más sobre ese escritor? Profe, esa lectura también me tocó a mí, creo, y la verdad la compañera la expuso de una forma muy buena, lo dijo, creo que todo. Pero respecto a mi opinión personal de lo que me pareció la lectura,
Me leí antes de leer la lectura, me leí Bananos y Hombres. Luego encontré, ¿verdad?, que Carmen Lira lo había escrito luego de lo que fue, ¿verdad?, lo de las bananeras. Pero me llama mucho la atención la interacción que tuvo doña Luisa con Carmen Lira, que inclusive entiendo, según lo que decía la lectura, que ella fue alumna de esta señora, de Carmen Lira. Entonces, que luego pudiera pasar a la lucha juntamente con ella es algo que me llama mucho la atención y de alguna forma lo veo muy bonito. Que se le haya dado la atención necesaria siempre al interés que tuvo ella desde joven y que luego haya podido poner en práctica todo lo que aprendió leyendo, viendo y viviendo toda esa realidad, ¿verdad? Porque ahí mismo recalcan el hecho de que ella nació en una familia humilde, en un hogar humilde. Hay una parte donde ella habla cómo rodaban por ciertos lugares y tal, amoldeándose a lo que pudieran, ¿verdad?, alcanzar y lograr por medio de sus oportunidades. También la lucha, me parece muy interesante la lucha que hizo ella respecto a las mujeres, lo que pedía. Son cosas que hoy por hoy son una realidad aún de lucha, como lo son los salarios desiguales. También ese espacio que se trata de obtener para las mujeres respecto al trabajo y tener sitios de cuidado, donde uno dirá, mira, eso lo instauró el Partido de Liberación Nacional, si mal no me equivoco, fue cuando estaba la administración de Laura Chinchilla, y uno dice, mira, ahí fue que se desarrolló y tal. Uno lee esto y uno se queda como, esto lleva rato, porque estamos hablando del inicio de los 90, si mal no me equivoco, de los 90 no, de los 40, del siglo XX, inicios del siglo XX, si mal no me equivoco, creo que es en ese marco. Bueno, ahí en ese tiempo nació ella y ya se fue desarrollando, ¿verdad?, durante ese tiempo. Pero uno dice, son luchas que llevan demasiados años. Y es un rollo en parte porque a uno normalmente, en muchos lugares, a uno le dicen y a veces le tachan, le dicen, que el comunismo aquí, que el comunismo allá. Y uno piensa, porque yo soy sincera, yo posiblemente fui una de esas personas que en algún momento por desinformación lo pensó así y tal vez dijo, el comunismo no es bueno, porque uno cree que cuando le hablan de que Nicaragua es comunista o de que Cuba es comunista y que desarrollan malos gobiernos, que Venezuela es comunista y que esto y el otro, y uno dice, no, hombre, pues si eso es así, el comunismo es malo. Ya luego uno viene y se encuentra todo este tipo de lecturas y la información que usted nos ha proporcionado y todo, uno entiende que hay cosas que realmente sí son positivas, ¿verdad?, dentro del marco que se pongan. Y la verdad es una mujer que siento yo que para el tiempo en el que se desarrolló todo lo que hizo, logró mucho. Y es muy de admirar la labor, ¿verdad? Más que todo eso fue lo que me llamó la atención respecto a esa lectura, la relación que tuvo con Carmen Lira, porque yo sinceramente me crié leyendo una que otra obra o escuchando acerca de esa señora y siempre me llamó la atención, ¿verdad? Y ahora topar con una mujer como doña Luisa González, digo que es interesante, ¿verdad? Y que uno debería como instruirse un poquito más, porque a veces se le escapan nombres y personas que hicieron una gran labor en el país y uno no ha leído casi que nada. Y como profesores de español siento que igual, tal vez uno no es de estudios sociales, pero no necesariamente se tiene que hacer de estudios sociales como para darse cuenta de que uno tiene que saber de la realidad del país, y más si va de la mano con lo que sería la lectura, que a fin de cuentas
o sea, el carácter de la literatura histórico es muy importante para la formación del docente, siento yo. Y pues eso sería todo, profesor. Muy bien. Ella tenía también una orientación estaba influida por las enseñanzas de María Montessori en cuanto al carácter de la educación y de la pedagogía. Ella y Carmen Lira. Entonces, hicieron aportes importantes en ese sentido. ¿Alguien Sí, más? Sí, adelante. profesor, para agregar un poquito de eso, yo estuve un tiempo en la UCR llevando preescolar y en el curso de pedagogía nos dieron mucho material respecto a doña María Montessori y eso es, ahora que usted lo hace, la mención, eso no me pareció leerlo, o sea, eso es aún mejor, aún más importante, porque yo siento que el sistema que tenía María Montessori de dejarle cierta libertad, por no decirle que absoluta, al alumno para poder desarrollarse en el ambiente pedagógico y tal, ¿verdad? Para que el niño fuera curioso, para que el niño aprendiera por medio de eso, para no una escuela dura, inflexible, rígida, tal vez por así decirlo. Eso es muy importante porque siento que es de los mejores modelos. Tal vez no tengo mucho conocimiento, ¿verdad?, en los modelos pedagógicos que han habido a través de los años, pero siento que el de María Montessori es uno muy importante y muy bueno para la formación de los niños, por lo menos desde la parte de preescolar. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que tenía a Luisa González? Siempre hay cosas que decir, ¿verdad? Aunque sea la misma lectura, si había alguien más con esta misma escritora, pues igual pueden hacer su aporte. Y ahora, ligado a eso, de una vez, ahí el texto hablaba después, pasando a otra escritora, decía la otra Carmen Lira. La otra Carmen Lira. Se llamaba el texto o el material que yo les envié. ¿Por qué la otra Carmen Lira? ¿Por qué creen ustedes que lleva ese título? Adelante. A las personas que les correspondía esta autora. Profe, bueno, no sé por qué era la otra, pero bueno, es que más que todo eso era como una entrevista que se le hizo a un investigador. Lo que sí noté es que este señor, ¿cómo se llama? Pero por aquí lo apunté. Alfonso Che, este es el investigador de Carmen Lira. Habló súper bien de Carmen Lira. No sé si es por eso que se llama la otra, ¿verdad? Pero sé que, bueno, de todo lo que él dijo, en cada una de las obras que ella escribía, representaba algo diferente, nos hacía representar a nosotros mismos como personas, como sociedad, y cada una de ellas representaba a alguien diferente, nos representaba a nosotros mismos, al lector, digamos, por así decirlo. No sé si es cierto, pero más o menos entendí. Habló sobre varias obras de ella, aparte de los cuentos y ensayos que hizo, la obra esta de Bananos y Hombres. Dice que nos enseña a ver la realidad de las compañías productoras de banano. Sé que, por ejemplo, puse, porque las compañías, digamos, para las compañías de banano era más importante, el banano lo ponían en primer lugar que al ser humano, que al hombre, se veía mucho lo que era la explotación y
y no valoraban los derechos humanos. Bueno, ahí no decía esto, pero busqué por otro lado, ¿verdad? Más información sobre Carmen Lira y encontré que ella ayudó a la creación del PANI y también a la lucha sobre la igualdad del salario entre las mujeres y hombres. Eso sería pues. Cuando hablamos de la otra Carmen Lira, quiere decir, o el enfoque del título o de esa frase quiere decir lo siguiente. A ella se le conoce principalmente por los cuentos de mi tía Panchita, que son historias de literatura infantil, se le conoce como educadora, y en la historia oficial, en lo que nos dicen en los medios de comunicación, lo que nos dicen en la escuela, en el colegio, nos presentan solo esa Carmen Lira, pero se esconde la otra Carmen Lira, la de la conciencia social, la Carmen Lira que luchó contra la dictadura de los Tinoco y que estuvo presente en la quema del periódico La Información, ¿verdad? Que era a favor del régimen. Y la Carmen Lira que hizo esas denuncias tan importantes en sus obras y contadas de una manera dramática, un tono dramático, reflexivo. Esa otra Carmen Lira es la que no conocemos. ¿Alguien más quiere Yo, comentar? profe, eso era lo que le iba a decir. Bueno, dentro de mis anotaciones, ¿verdad? Coincidí con la compañera Andrea que dice que el señor describe a Carmen Lira, ¿verdad? En sus formas de la literatura, que se ve que uno se mete en el papel de las obras de ella. También tenemos que ella tiene varios libros, como los cuentos de mi tía Panchita, los que yo estaba diciendo, En una silla de ruedas, Las fantasías de Juan Silvestre, que al final él habla sobre, la señora le pregunta que con cuál o cómo se describe él, ¿verdad? O ella. Entonces él le dice que lo más parecido es a las fantasías de Juan Silvestre. Entonces busqué un poquito de eso y es que es como un señor que hace, que tiene como recuerdos o ¿cómo es la palabra? Que vuelve a recordar, algo así es, todas sus fantasías y empieza a recordar cosas. Entonces él dice que en algún momento cada uno de nosotros, bueno, eso fue lo que yo entendí, que en algún momento nosotros nos sentamos y nosotros empezamos a rememorar toda nuestra vida y cómo la hemos vivido. También de los aportes que ella tiene, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, es que cuando ella volvió de París, ella fundó la primera escuela maternal porque ella era maestra de preescolar. Y de acuerdo a la otra Carmen Lira que usted estaba diciendo ahorita, ella fue pues una luchadora en contra de los tinocos y guiaba las marchas para cuando se hacían y así poder desestabilizar ¿verdad? Esa dictadura que hubo. También hablaba de que ella fue como en la parte de escritura, fue de la mano con este señor Joaquín García Monge, que fue, digamos, como quien la inspiró, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que yo entendí, quien la inspiró. Y que también en lo político, ella contaba con muchos amigos, ¿verdad? Entonces, Solón Núñez, Joaquín García y todos los que estaban en ese entonces, ¿verdad? En lo que es los movimientos comunistas que se veían en ese entonces. Y también me llamó mucho la atención que este señor, Joaquín García Monge, a ella la describía como que ella era el símbolo de libertad de su patria, porque era una mujer tan valiente, también era escritora de un periódico, para el cual ella, ¿verdad?, trabajaba y hacía las denuncias esas que dice usted. Entonces ella era como tan valiente que no le importaba lo que expresaran de ella, ¿verdad? Ella
escribía, participaba. De hecho, ahí vi unos videillos donde se ve en unas marchas ahí y uno dice las personas de antes y ahí la encierran en un circulito, participando, hablando de las pocas mujeres que antes, pues dice uno que la mujer no tenía pues voz ni voto, ella sí, y ella participaba de todas esas, marchas y todo eso, ¿verdad? Discursos y todo, porque cuando ella hablaba decían que las personas se quedaban calladas, poniendo atención a todo lo que ella decía. Entonces creo que fue una mujer muy, muy, muy influyente en ese tiempo, ¿verdad? Y también fue reconocida como benemérita de la patria, y es la señora que aparece en el billete de 20,000, por si alguien algún día les pregunta quién es el personaje, es María Isabel Carvajal, es ella. Eso fue lo que yo pude entender, profe. Excelente, muy bien. Como usted lo dijo, ella se educó en París. Y bueno, no sé si saben cómo terminó su vida, si llegaron a leer eso, a dónde murió. Profe, un detallito ahí que me pareció chistoso, de que dice que hubo en el cementerio donde está enterrada ella, ¿verdad? Que es en San José, hicieron como una revolución, algo así, porque la placa no estaba, de ahí, si es una persona tan reconocida y que aportó bastante a la patria y es benemérita, ¿verdad? Como que la tuvieran tan descuidada y todo eso, entonces como que hicieron una pequeña revolución para que le pusieran su plaquita de mármol y todo eso. Sí, incluso a eso quería llegar. Ella murió en México, en el exilio. O sea, ahora la quieren homenajear con lo del billete y diciendo que es benemérita de la patria, pero en su tiempo ella tuvo que irse a México porque era perseguida política por la Junta de Gobierno en ese momento. Entonces, la historia no terminó bien para ella. Y los mismos que hoy hablan de sí, Carmen Lira, etcétera, benemérita de la patria, eh, nos quieren ocultar esto, que en realidad no se le dio en su momento o no se le ha dado todavía el lugar que se merece. Tuvieron ellos los compañeros, los camaradas tuvieron que luchar porque, para que la trajeran, para que trajeran el cuerpo y la enterraran aquí. Incluso, vea, no fue como que la muerte fue imprevista y como estaba en México falleció y nada se podía hacer. No, ya ella estaba deteriorada de salud. Pongo yo que impactada, deprimida, muy mal, física y psicológicamente por haber tenido que ir huyendo del país. Se fue a México y ya ella se enfermó y se le pidió al gobierno muchas veces que la dejaran ingresar al país para que ella para que ella pudiera morir en Costa Rica, y le negaron esa última voluntad. Se la negaron. Ya meses después fue que trajeron el cuerpo, tiempo después. Entonces vean ustedes que a veces esas partes no se conocen, ¿verdad? Esas partes no se conocen. Y es interesante saber eso. Muy bien. ¿Alguien más con Carmen Lira? ¿Nadie? Carlos Luis Fallas. Profe, disculpe, antes de que entre otra compañera, solo quería hacer un comentario rápido. Esto que dijo usted, bueno, yo a mí no me tocó ella, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la escuela, yo me recuerdo exactamente lo que uno le decían, y básicamente yo siempre tuve una imagen, me imaginaba a una señora, una viejita, no sé, haciendo galletas, una persona totalmente pacífica,
o que se dejaba llevar de cualquiera que le dijera, o sea, ella con ningún tipo de lucha, porque así se la plantean a uno, como los cuentos y todo. Eso es lo que, esa es la idea que le venden a uno en la escuela, básicamente, y uno se queda con eso hasta que ya llega a esta etapa que como un profesor como usted, pues le explica a uno realmente lo que pasó. Solamente ese comentario. Y gracias. Ok, muy bien. Aparte de lo que ya hablamos de Carlos Luis Fallas, ¿qué pueden decirnos de él? ¿O alguien más sobre Carmen Lira? Carmen Lira, nadie más. Nadie más sobre Carmen Lira, ok. Bueno, entonces pasamos más bien a vida y obra de Fabián Dobles. Yo, profe. Ujú. Bueno, chiquillos, buenos días. Me llamó mucho la atención bueno, el video, porque qué bonito que lo recuerden a uno, así, con características tan fundamentales, tan principales en la parte cotidiana. Y el muchacho, le hizo bueno, ahí estaba una hija de él, y un nieto que pudieron decir tal cual era Fabián Dobles, tanto en la parte familiar como profesionales, porque ellos también se desenvuelven, son profesores y son grandes personas que conocen de la materia. Dice que Fabián Dobles era un escritor de novelistas, de poesía y de cuentos. Ahora que hablaba el profesor de la década de los 40, dice que él es uno de los escritores más importantes de esta década. Dice que ganó muchos premios e incluso un premio en Guatemala. Dice que nació el 17 de enero de 1918 y murió en el 97. Dice que él, esto lo leí en otra parte, dice que él murió en paz por una embolia, pero digamos, en su seno familiar murió tranquilo. En este momento lo estaban recordando por para celebrar su centenar. Y dice que él era, su nieto y su hija lo recuerdan como un hombre humilde, recto, bondadoso, lleno de justicia, sencillo. Entonces, qué bonito que lo recuerden a uno así. Él escribió muchas obras, tales como Hombre de Pueblo, Sitio de las Abras, Trata del Mundo, El Puente, De Lejos Vengo. Dice que Belén lo hizo hijo predilecto. Me llamó mucho la atención porque él en su momento ayudó a aquellos exiliados. Entonces él recibía a sus conocidos y otras personas que venían huyendo de otros países por problemas políticos. Él les daba dónde vivir
dice la hija que él tenía en su casa un cuarto que se llamaba Paco Godínez y él lo hizo con el objetivo de escribir ahí, pero eso fue lo menos que hizo, porque ese cuarto fue donde vivieron muchas personas, como por ejemplo Joaquín Gutiérrez, con toda su familia, dice que hermanos de él mismo, que no tenían dónde vivir, él les dejaba vivir en ese cuarto. ¿Qué más? ¿Qué cosa más importante? Él siempre quiso, con sus cuentos y con sus narraciones, plantear una reflexión de esperanza, de cambio, de dar sentido positivo, de mejorar a la sociedad, de abrir brechas. En realidad, él fue un hombre que lo que escribía, según lo que leí, era lo que él vivía, porque él era una persona buena y él quería que las otras personas, los que compraban sus libros y sus cuentos, tuvieran un buen, una buena moraleja, que obtuvieran ahí una moraleja, ¿verdad? No sé qué más puedo decir, profe. De él hay obras, bueno, uno leía en el colegio cuando yo estaba una obra que se llamaba Una burbuja en el limbo, que era una historia de un joven, así como tipo similar a Marco Ramírez, pero principalmente adolescente. Esos escritores también, ellos y ellas, tomaban mucho en cuenta personajes pues marginados de la sociedad o, o que no siempre son escuchados. Por eso es que muchos de ellos o algunas de sus historias son sobre niños y son contadas por narradores niños, como Mi Madrina, como Marco Ramírez. Está esa obra, La burbuja en el limbo, porque también se trata de contar o de contar algo con ojos, contar una historia adulta con ojos, pero desde la perspectiva y con ojos de la niñez, ¿verdad? Que Profe, sí. disculpe. Otra cosa que se me olvidaba. El muchacho le hacía una pregunta a su hija y a su nieto, ¿verdad? Y dice la pregunta, ¿por qué ven importante volver los ojos a las obras de Fabián Dobles en este momento? Si ya esas obras fueron de los años 40, ¿verdad? Y ella decía que es analizar el derecho, la justicia para las personas, que se ha perdido tanto en este momento, ¿verdad? Él escribía en prosa, en poesía, y era un clásico. Y cabe resaltar de que es la justicia que se quiere que vuelva, ¿verdad? A sacar esos valores que se han ido perdiendo. También otro aspecto que ellos conservan de las generaciones literarias anteriores tiene que ver con retomar historias del campo y ubicar a los personajes campesinos, al pueblo y con palabras de pueblo, con un lenguaje popular, un lenguaje sencillo. Entonces, como por ejemplo las historias de Tatamundo, esas se leen ahora en el programa actual de las lecturas. Y el sitio de las Abras, y también tiene un libro que se llama Ese que llaman Pueblo, que igual es una historia de las zonas rurales de Costa Rica, las diferentes problemáticas y situaciones que se dan específicamente en esas regiones. Muy bien, continuamos.
Profe, esta historia de Tatamundo dice que fue traducida a otro idioma, que son tan importantes que está trascendiendo a otras generaciones y a otros idiomas, ¿verdad? Exactamente, exactamente, muy bien. No sé si se me quedó alguien por ahí que tenía que hablar de algún Yo, otro profe. aspecto. Adelante. Buenos días, compañeros y profesora. A mí me disculpan, es que a mí me correspondía hablarles de Carmen Lira, pero no sé qué pasó con la compu, porque le daba clic en el audio y se me trabó. Ok, el nombre completo de Carmen Lira es María Isabel Carvajal. Nació el 15 de enero de 1887 y murió en 1949, perdón, en 1949. Es una escritora tica, ¿verdad? Nació en San José. Varias de sus obras ya, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Sus compañeras, una de ellas, los más mencionados, los cuentos de mi tía Panchita, ¿verdad? Mamita Yunay también. Este libro de Mamita Yunay, yo lo leí cuando estaba en el colegio. Ese libro es de Carlos Luis Fallas, ese no es de ella. Sí, con ella, ¿no? No, ese libro es de Carlos Luis Fallas nada más. Ella Ah, escribió otros. sí, porque yo investigué y me decía, Carmen Lira y José y Fallos, ¿verdad? José Luis Fallos. Bueno, ella era del Partido Comunista, ¿verdad? El Partido Comunista, se trataba en su momento de, ahí me disculpan el río, ¿cómo está aquí? Se trataba de que el Estado realizara todo de manera equitativa, ¿verdad? Ella era docente, fue docente, también al concluir la guerra civil en 1948 fue expulsada del país en el 23 de abril, se exilió en México y un año más tarde solicita su retorno, ¿verdad? Y se lo deniegan. La Asamblea Legislativa le asignó como benemérita a la cultura nacional, ¿verdad? Por decreto el 28 de julio de 1976, ¿verdad? Es declarada benemérita de la patria y es reconocida por el aporte que tiene en la educación y la contribución que tiene tan grande, ¿verdad?, en lo que era la literatura infantil en el país. Continuamos entonces continuamos con Joaquín Gutiérrez. Buenas, profe. Ujú. Bueno, bueno, yo estuve leyendo el documento, ¿verdad? Y don Joaquín Gutiérrez es un escritor, comprometido con la revolución social, ¿verdad? Allí habla sobre lo que era haber nacido en Limón. Dice que desde la época colonial, la zona atlántica fue apreciada por sus cultivos, ¿verdad? Porque gracias a ellas se cultivaban y se exportaba el cacao que a ellos les produjo jugosas ganancias, ¿verdad? Joaquín dice que hasta hoy Limón ha sido una de las grandes luchas sociales y forjadora de muchas batallas por la dignidad nacional. También habla sobre el ser social que determina la conciencia. Al Joaquín vivir en un lugar trópico húmedo, interioriza experiencias de su niñez en el seno de una familia, ¿verdad? De la clase media. Por ende, paso a paso, conoce las actitudes, por decirlo así, de su padre para lograr una mejor calidad de vida. Y estos fueron elementos que coadyugaron, ¿verdad? Para que desde una temprana edad Joaquín fuera forjando una conciencia crítica de lo que sucedía en su entorno. Joaquín también hablaba sobre su práctica política en plena juventud, como también de cómo él se integra como militante comunista. Después de pasar como revolucionario internacionalista, don Joaquín Gutiérrez Margen regresa a Costa Rica con su familia, ¿verdad? Después de vivir tantos momentos difíciles al principio, como todos, ¿verdad? Pero él encuentra acá una mano solidaria con sus compatriotas.
y nuevamente fue ubicado laboralmente como profesor. Bueno, él fue ubicado como profesor en la Universidad de Costa Rica. Eso es como resumido sobre lo de la vida de don Joaquín, pero es muy interesante. Piensa, digamos, de qué tanta influencia tuvo haber vivido en Limón y las historias que él llegó a conocer en su niñez y en su adolescencia? ¿Qué tanto eso influyó en la obra de él, en lo que él escribió? Profe, bueno, yo estuve leyendo y él, bueno, siento yo, ¿verdad? Que influyó bastante en la forma de pensar de él, o sea, en el documento que yo estuve leyendo, que usted me envió, él dice, o ahí, leí que gracias a él haber vivido en una zona así, él fue, como adquiriendo conocimientos del padre también, de las actitudes que él iba viendo de él en el seno de la familia, ¿verdad? En la clase media, como lo dice él. Ok, continúe. Sería esa. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Y bueno, quería dejar para el final, como les dije, está ese bloque de escritores y escritoras que ya ustedes expusieron, que tienen esas afinidades temáticas y estéticas, y además de una vida de luchas, de una vida militante. Pero está otra escritora que quizás no queremos decir que era un inconsciente ni nada, pero sí tenía otras preocupaciones y su obra va por otro lado, que es Yolanda Oriamón. Profe, no sé si seré la única que La tiene única, que hablar. exactamente, Sí, sí. bueno, en sí, Yolanda Areamundo, bueno, ella era una escritora, perdón, y de hecho estaban como conmemorando sus 100 años desde su nacimiento, por ende le estaban hablando de ella, pero decían que ella tenía como una voz de rebeldía, porque ella como que trataba de que las mujeres en sí, porque decía que, bueno, desde esa época, que tuvieran como un grito de liberación, porque decía que eran como explotadas por su mismo grupo familiar. Entonces ella lo que quería, ella decía que más que ser leyenda quería ser mujer, y lo que quería era como enseñar a ser libres, a de que, ¿cómo le digo? De que ella pensaba que el pensamiento era evolutivo, entonces ella no quería como centrarse en que lo que sabemos ya y es eso. Ella decía que, bueno, es como una frase muy famosa que dijo, que decía que las cosas hablan y ustedes se empiezan, se empecinan en no escucharlas, que decía que ella lo que hacía era acercarse más a lo que querían decir, porque por lo mismo, porque ella decía que el pensamiento era evolutivo y que dentro de la evolución como que podrían hallar una rebeldía de un debate constante, porque su pensamiento crítico podría evolucionar conforme a todas los contenidos que podía adquirir, el conocimiento. Y ya en sí ella era como una defensora de las mujeres, no tanto de las mujeres en sí, sino como del pensamiento crítico de cada uno, de que decía de que si nosotros queríamos como, ay, ¿cómo era? Que
si queríamos transformar nuestro pensamiento a futuro, primero teníamos que encontrar nuestra luz interior para así reivindicar la sociedad. Entonces, se podría decir que era como a favor de las mujeres, pero en sí era a favor de toda la sociedad, como que encontrara la fortaleza de hacer lo que pensaban que estaba bien o de expresarse para realizar un cambio, ya sea individual o social. Y ella dice que muchos de los escritos que ella realizó se han perdido, pero uno de los más importantes y de los que todavía están se llama La Ruta de la Evasión, para que lo tengan en cuenta. Y escribió un repertorio americano junto con Juan Gabriel García. Ella escribió un ensayo que se llama ¿Qué hora es? Que es muy ¿Qué importante. hora es? Ajá. Como si ganó un premio siendo una adolescente. Y habla justamente sobre las situaciones que viven las mujeres desde la niñez, cómo son obligadas a encajar en ciertos roles, en ciertas labores, y que hacer algo diferente a esos roles, a esas labores, o sea, el rol de ser madre, al rol de ser hija, al no pensar por sí misma, la lleva a ser vista como una mujer rara Rebelde. para la sociedad y Y rebelde. rebelde. Claro, claro, y rebelde. Por eso es que ella corrió o tomó la decisión también de irse del país, así como hizo en su momento Chabela Vargas por ser incomprendida y decidió irse del país. Ajá, ella decía bueno, ella luchaba no con acciones, sino con las palabras, porque ella decía que era como más poderoso. Sí, en realidad se está resumiendo todo lo que explicó ahora en esa síntesis, ¿verdad? Que ella decía que esa capacidad de las palabras para la liberación, que liberación desde el punto de vista individual, digamos, ella lo piensa así, de cómo ustedes pueden realmente ser personas, ser humanas, ser seres humanos, y cómo la literatura nos trata de humanizar, ¿verdad? Y ese libro, La Ruta de su Evasión, habla desde un registro íntimo, personal, de la voz narrativa femenina, que está en una situación, una relación conflictiva con su esposo, un núcleo familiar conflictivo y opresor hacia ella, y la obra cuenta ese desgarramiento que vive la protagonista en un hogar que la mantiene de esa forma oprimida Presión. y que no la deja ser ella, ¿verdad? Justamente estamos hablando Hasta de eso. dentro de su misma casa, sí, de su propia casa. Así que es una obra que la tienen que leer. Es de las más importantes de la literatura costarricense. La Ruta de su Evasión, y si en algún momento llegamos a vernos en el curso de literatura costarricense, si no es que si ya lo llevaron, pues ni modo, pero si no lo han llevado, pues, y me toca impartirlo, pues ahí nos vamos a topar con esa obra y a profundizar más en esta generación, en estos escritores. Esa es la idea de este curso de teoría, dar algunas ideas, algún marco general, y que sepan, que ubiquen, y ya luego en los demás cursos van a ir profundizando, ¿verdad? Y bueno, eso sería por hoy. Recuerden el examen la próxima semana. Profe, Sí, soy Laura. sí, señora. Es que yo no generé ningún comentario Y porque yo le escribí a usted, no me llegó, fíjese, porque no se preocupe. ahorita, Sí, gracias. no se preocupe. Bueno, entonces, no sé si hay alguna. No, el caso de Laura fue que la verdad me se me olvidó enviar el texto. Entonces, fue mi responsabilidad y va a quedar para la próxima clase, no hay ningún problema. No fue que ella no lo hizo. Entonces, si hay algún comentario, alguna duda con respecto al examen. Profe, Sí. bueno, con respecto al examen, no, pero ya escuchando a todas las compañeras, todo lo que hablaron, ¿verdad?
y en resumido, vieras que cómo las características de estos personajes, ¿verdad? Cómo se ve lo que usted dijo al principio, que todos tienen su compromiso con los libros que han escrito y lo que hacen es eso, hacer que el lector tenga una conciencia de las obras que ellos pues escribieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relacionan entre todos ese mismo tema? Sí, 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 ellos en realidad, bueno, ahí faltó Carlos Luis Fallas, que era muy importante, porque Carlos Luis, él era igual, era un militante de izquierda, era comunista, del Partido Comunista en esa época, y él decía que sus obras eran para que las leyeran los obreros, los trabajadores, y, y que se dieran cuenta de que la lucha de ellos es justa, porque es la lucha para vivir como seres humanos, cuestiones dignas, mínimas, alimentación, salud, vivienda, que eran cuestiones por las cuales se luchaban, no era por aumentos salariales, digamos, o por tener tal o cual conquista, ¿verdad? No, era por cuestiones mínimas, era por la sobrevivencia. Por eso decíamos, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, la lucha de los pobres Profe, para garantizarse. vieras que me surge una consulta, una duda. Dice que, bueno, dentro de las características que usted nos dio, nos da que esto hace que tenga una visión y que al tener esa visión, las personas tengan una conciencia y puedan así transformar la sociedad. Y no será que porque nosotros no leemos ahora, no es que no transformamos esa sociedad, esta de ahora. Recuerda que en la clase anterior yo hice un comentario de que por qué nosotros nos dejábamos y todo, por qué los costarricenses estábamos tan así, tan sumisos. Entonces no hay esa lucha que nosotros tenemos internamente. Entonces, ¿no será eso que tanto hemos, no la cultura, la sociedad en que estamos ahora inmersos, no leemos y entonces no tenemos ese sentido de cambio, de transformar esa sociedad en algo que nosotros creamos justo? Tiene que ver con eso y tiene que ver más que todo porque, como yo les dije, es una lucha constante que no se plantea, primero que todo, que los poderosos no creen eso. O sea, es una lucha que se da todos los días, que ellos intentan ocultarla. Entonces, en esa lucha, de cuando los ricos quieren mantenerse así, y bueno, a costa de la mayoría de la sociedad, pues ellos implementan diferentes estrategias para que la sociedad vea como algo normal la injusticia, como algo que no se puede cambiar, como algo que va a estar, que va a ser siempre así, y por eso es que el sistema se mantiene, pero ha habido coyunturas, ha habido momentos importantes donde pues la gente no se ha dejado y ha salido a defender derechos básicos, como el derecho al salario, como el derecho a oponerse a no más impuestos, como se dio con el pero, como les dije, o sea, es el tema que explicaba Marx de la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases. Si hay la gente lucha por un mejor, esas luchas se pueden ganar, se pueden, pero va a haber un espacio para revertir las situaciones o para volver a seguir luchando por la defensa de lo que creemos conveniente, de los derechos humanos. Y sí, ¿verdad? A veces la gente tiene de luchar por...
se contrarresta, ¿verdad? Por ese poder. Valga la- Entonces, sí, es interesante esa dinámica y cómo desde la literatura se contribuye por lo menos a sembrar ese granito de arena en cuanto a la conciencia, ¿verdad? De que se puede hacer algo más para vivir diferente y de que no todo es como nos lo pintan en los medios de comunicación, no todo es como nos lo pintan en la educación, en las diferentes instancias, ¿verdad? Así que ahí les queda esa reflexión y cómo analizar desde el punto de vista marxista el tema de la literatura. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario. Profesor, una pregunta. Lo que acabamos de ver todo entra en el examen. Entonces, que estudien bastante. Hasta la que repetible. El modernismo, el vanguardismo, formalismo ruso y marxismo y literatura, además de lo que hablé yo de la generación de los 40. Esos son los temas. Gracias. Ok. Espero que les vaya muy bien. Nada más recordarles que lo que expusieron ahora, que era un breve comentario, no era nada elaborado, no tenían que dar una presentación PowerPoint, era que leyeran y o que vieran los videos y que a partir de eso entabláramos un diálogo, una conversación con los puntos que ustedes creyeron rescatar. Se nota cuando lo hacen, cuando no se preparan, porque lo leen todo, y también se nota en lo positivo cuando aportan. Entonces, por ese lado, es un 10% que está prácticamente, si se prepararon, si sacaron un rato para hacer su presentación, entonces era un 10% pues, súper regalado casi, que la mayoría tuvo. Entonces, ahí les va a quedar. Excelente. Que les vaya muy bien y hasta luego. Chao, profe. Hasta Chao, luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, Gracias. profe. Compañeras.